El ataque de Irán a Israel supone un cambio radical en el escenario geopolítico, un cambio radical no solamente en el escenario de relaciones internacionales y en el conflicto de Oriente Medio, sino también con gigantescas repercusiones en los mercados, en la economía y en tu día a día. Esto es mucho más importante de lo que parece y te importa mucho y tiene muchas implicaciones para tu día a día. ¿En qué te afecta? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta al vídeo. Muchas veces en el conflicto, en la guerra de Oriente Medio, se habla de desescalada y siempre los medios de comunicación parecen hablar de que la desescalada tiene que venir, ¿no? Tiene que venir por parte de Israel, porque parece como que Israel no puede defenderse y desde luego que tiene que dejarse aniquilar, que es lo que buscan los terroristas de Hamas, los terroristas de Hezbollah y ahora el Estado de Irán. Esto es importante entenderlo porque que Irán responda a los ataques a Hezbollah, una organización terrorista en el Líbano, como si fuese una afrenta a ellos, es la demostración de que Irán está detrás de los ataques de Hezbollah y de los ataques de Hamas. Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Tel Aviv en lo que es la mayor escalada desde la masacre del 7 de octubre. Y es importante recordar esto, porque en el conflicto, lo único que hemos visto ha sido escalada por parte de los que quieren la destrucción de Israel. Sí, mis queridos amigos, los que dicen eso de desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar significa la aniquilación de Israel, que Israel desaparezca. Ese es el objetivo. Por eso, todos esos que dicen que lo que hay que hacer es negociar, nos tienen que explicar hoy cómo se negocia con unos terroristas y con unos grupos que lo que exigen es la desaparición de Israel. ¿Qué negocias? ¿La desaparición completa, la desaparición total, la desaparición absoluta, la desaparición? ¿Cómo la negocias? Es más importante todavía. Lo que ha ocurrido ahora mismo no hubiese ocurrido si no se hubiesen levantado las sanciones a Irán por parte de Estados Unidos. La realidad de lo que ha ocurrido es que Irán ataca a Israel con los miles de millones, más de 5.000 millones adicionales de fondos que ha recibido para rearmarse y para fortalecer su capacidad ofensiva con el objetivo de hacer lo que estáis viendo. Destruir Israel en este. Implicaciones muchísimas. Vamos a ver algunas de ellas. Número 1, el petróleo. Aquí lo podéis ver cómo el petróleo se ha disparado con lo que ha sido el conflicto y inmediatamente ha cambiado la tendencia del petróleo de una tendencia claramente bajista que lleva en los últimos 6 meses a un rebote muy significativo. ¿Por qué nos importa a todos esto? Porque esta subida del petróleo que podéis ver, lo que nos refleja es, primero, el petróleo ha subido solamente rebotando con respecto a donde estaba a principio de año. Efectivamente, el petróleo todavía en lo que va de año cae un 1,33%, un 3% lo que es el Brent. Pero esto, claro, debemos recordar que la reducción de la inflación que nos están vendiendo todos estos días viene fundamentalmente de esa caída del petróleo y, por lo tanto, al haberse dado la vuelta, a lo que nos podemos encontrar es que si el petróleo rebota significativamente, se genere lo que es el efecto más peligroso, que es el de que vuelva la inflación mucho más fuerte. Eso, por supuesto, teniendo en cuenta que la inflación subyacente no ha cambiado. Otro elemento esencial que tenemos que tener en cuenta ha sido el de los mercados, ¿no? Vemos cómo los mercados han reaccionado de manera muy suave con respecto a lo que es este riesgo, el riesgo de la
del conflicto escalando. Pero sí que podemos ver cómo ha habido, después de una subida muy fuerte y las expectativas de lo que es una mejora con las bajadas de tipos, etcétera, lo que está haciendo el mercado es prestarle mucha más atención a los elementos monetarios, a la política de los bancos centrales, que a los elementos de riesgo, de riesgo geopolítico. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo lo que ha ocurrido ha sido que se ha ido descontando un empeoramiento muy significativo en lo que es la situación monetaria. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa que vamos a encontrarnos con mayor empeoramiento de la situación en cuanto al poder adquisitivo de las monedas? Aquí lo podéis. La evidencia de los últimos años es empírica completamente. El oro nos refleja, cortesía de Bloomberg, todo lo que estamos viendo, el oro nos refleja esa destrucción monetaria absolutamente espectacular. Compara lo que le ha pasado al oro con lo que le ha pasado al petróleo, ¿no? Si vemos lo que le ha pasado al petróleo, es completamente lo contrario. Es decir, lo que hemos visto en los últimos años ha sido cómo, aquí lo podéis ver, cómo el petróleo ha ido empeorando y ha ido empeorando de manera significativa. Fijaos la diferencia entre el oro y el petróleo. Pérdida de crecimiento económico, empeoramiento del sector manufacturero, empeoramiento del sector industrial, exceso de suministro. Y mientras tanto, el oro ha estado reflejando un entorno de mayor pérdida de poder adquisitivo de las monedas. Cualquier persona lo puede ver como lo que empieza a descontar desde hace mucho tiempo el petróleo es ese empeoramiento de la situación económica, y además el oro descuenta esa mejora de capacidad de reserva de valor comparado con unas monedas que no paran de destruirse. Ahora, si le añades el efecto de las bolsas, lo que vemos es que la bolsa norteamericana nos refleja mucho mejor también esa realidad de la destrucción. Por lo tanto, estos tres factores nos indican muchos elementos importantes. Elemento importante número uno, de qué es lo que ha cambiado esta crisis y este riesgo geopolítico. Hay que evitar de manera significativa todo lo que tenga que ver con la inversión en los activos más orientados al ciclo económico. ¿Por qué? Porque este conflicto que está escalando y escalando y escalando con unos ataques que lo que buscan es la destrucción del Estado de Israel, tiene implicaciones muy significativas en cuanto a crecimiento económico global, en cuanto a crecimiento de lo que es el comercio global, ¿verdad? Reducción del potencial en esos dos factores. Adicionalmente, el riesgo de que la energía, que ha sido el principal factor de desinflación en estos meses, se convierta en un factor que en vez de ser un viento de cola para reducir la inflación, se convierta en un problema cuando la inflación subyacente, es decir, la que es excluyendo el precio de energía y de los alimentos, no ha bajado tanto. De hecho, se está reduciendo mucho más lento, por lo tanto sigue perdiendo poder adquisitivo la moneda. ¿Y por qué el mercado reacciona de una manera tan, digamos, poco agresiva a estas tensiones geopolíticas? Es muy sencillo. El mercado ignora la tensión geopolítica porque el aspecto monetario pesa muchísimo más en las valoraciones de los activos de riesgo. En realidad, lo que está el mercado descontando es que los estados, desde Estados Unidos a los veintitantos bancos centrales que están bajando tipos, van a destruir el poder adquisitivo de las monedas que emiten. Por lo tanto, a ti te afecta en varios factores. En el factor personal, en tu consumo diario, te afecta el hecho de que se encarezcan los productos energéticos por la tensión geopolítica.
Esto desde luego, pero no olvides que el petróleo y los productos energéticos han estado bajando gracias a la competencia, gracias a mayor suministro y que el crecimiento económico ha sido bastante pobre en los países desarrollados. Ten en cuenta también que lo que ha ocurrido es que mientras el petróleo ha tenido un desempeño francamente pobre por todos esos factores, el caso de otras materias primas esenciales para las renovables, como el cobre, como el aluminio, etcétera, es completamente diferente, como hemos visto en la tabla de Bloomberg. Han subido muy significativamente en lo que va de año. Por lo tanto, el riesgo de encarecerse no viene porque las materias primas causen la inflación. Las materias primas no son la causa de la inflación. Lo que es más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y esa nueva y creciente cantidad de dinero emitida se va a aquellas materias primas que tienen un mayor nivel de demanda. ¿Qué significa también? Significa que cuanto más exceso monetario se genere, más va a descontar el mercado esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, número 1, mucho cuidado con el riesgo de una inflación persistente, porque esta es la primera vez en la historia en la que los gobiernos entran en un periodo de lo que es flexibilizar las condiciones monetarias. A la vez, prácticamente todos los bancos centrales del mundo, con muy pocas excepciones, mientras, uno, no se ha controlado la inflación, ni muchísimo menos, se ha bajado, pero no lo suficiente y mucho menos la subyacente, y número 2, que también es muy importante, los gobiernos continúan gastando masivamente y aumentando sus desequilibrios fiscales. Eso significa mayor impresión de dinero, eso es mayor impresión. Bien. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta lo que te está diciendo el mercado. El mercado te está diciendo que la tensión geopolítica cambia significativamente el nivel de riesgo en el mercado del petróleo, cambia la tendencia de muy bajista a una tendencia por lo menos de recuperación y de sostenimiento. Y recordemos, la tensión geopolítica no sube el precio del petróleo. Lo que hace es ponerle un suelo. Lo que hace que suba el precio del petróleo es disparar la cantidad de dinero muy por encima de la demanda del mismo y que eso sea en un activo donde haya una oferta relativamente restringida. Por eso esa enorme inflación se ha ido fundamentalmente al cobre y menos al petróleo, porque hay mayor exceso de capacidad y por lo tanto más competencia. Por lo tanto, esas unidades monetarias van a más unidades físicas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta también que esta tensión geopolítica va a ser clave en las relaciones políticas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo y emergentes en los próximos meses. La polarización entre China y Rusia con Estados Unidos y la Unión Europea va a ser mucho mayor. La polarización entre los países desarrollados también es mucho mayor. Vemos cómo el régimen iraní y los medios de comunicación iraní alaban al señor Sánchez mientras critican a otros. Vemos, por otro lado, cómo cuando se toman medidas diplomáticas absolutamente buenistas, lo único que se consigue es empeorar la situación y que este ataque lo que supone es una escalada todavía mayor a lo que fue el 7 de octubre. Y lo que tenemos que tener también en cuenta es que para protegernos de la inflación, para protegernos de la polarización y para protegernos del entorno de cada vez más crispación política que generan estos conflictos, los inversores lo que tenemos que hacer es continuar invertido. El oro te lo está diciendo, destrucción monetaria. El mercado te lo está diciendo, destrucción monetaria. Y el entorno geopolítico te está diciendo mucho cuidado con tomar posiciones agresivas con los activos más cíclicos, porque la tensión geopolítica eleva los costes de los operadores más industriales y a la vez reduce el potencial de crecimiento de su actividad. Por lo tanto, vamos a seguir monitorizándolo, pero no lo pienses dos veces. Destrucción del poder adquisitivo de la moneda pesa
mucho más en los mercados que la tensión geopolítica por un cambio que es exponencial. Y este cambio exponencial puede tener impactos gravísimos y muy importantes sobre el comercio, el crecimiento económico y la polarización política. Seguiremos analizándolo. No os engañéis.